Ya estamos a miércoles, es 5 de febrero, señoras y señores, bienvenidos una semana más a Más que Palabras. Hemos pasado de mes, qué largo se ha hecho enero, ¿eh? Había por ahí un meme circulando que decía que enero ha sido un año muy largo. Bueno, pues así lo hemos sentido algunos compañeros, pero ya hemos pasado hoja del calendario y también en este nuevo mes, el más corto del año, les acompañamos todos los miércoles con tertulia y con tiempo para debatir y analizar la actualidad. Hoy tenemos además buena noticia porque renovamos un poquito la cartera de colaboradores, así que le damos la bienvenida. Empezamos con ella, que es Laura Montaldo, que nos acompaña ya en plató. Es una mujer que tiene décadas de experiencia en la gestión, administración y gerencia de diferentes empresas, que también tiene un talento extraordinario para la comunicación, donde ha desarrollado diferentes trabajos en ese ámbito. Y además, Laura, bienvenida, muy buenas. Buenos días. También apasionada de los animales, ¿no? Eso te define también un poco. Sí, bueno, vale. Es una parte de mí. Una de las múltiples. Y ahora empezando esta aventura en la tele, que esperamos que sea muy fructífera y que te sientas a gusto y digas lo que quieras sobre la actualidad, que ese es el argumento, ¿eh? Total libertad. Perfecto, pues un placer estar aquí, gracias por la oportunidad y espero poder aportar y sobre todo pues aprender. El nivel está muy alto, ¿eh? Lo sé. El nivel está muy alto porque nos acompaña hoy Domingo García Pozuelo, bienvenido, ¿qué tal estás? Gracias, bien, Carlos. Es un placer. Te ha mentido, te ha mentido. No. Porque luego, aparte de que te reconozcan por la calle, que es cierto, luego nos leen la cartilla según lo que hemos dicho. Eso también, eso también. Eso no me lo han contado. Pedro Torres da fe de esto último, ¿eh? Mucho, dice, os la leen, ¿eh? Pedro, bienvenido. Sí, nos la leen, sí. Pero bienvenido, Laura. Gracias. Es un placer compartir contigo. Y bueno, pues observarás cómo la gente opina a favor, en contra, pero yo creo que aquí venimos a expresar nuestras opiniones y hacer un comentario, no tampoco a asegurar ni a aseverar nada, sino a comentar sobre la marcha. Pedro siempre dice que nos harían falta 2, 3, 4 horas más, ¿eh? Hoy sobre todo, ¿cómo está la cosa? Con lo de los temas que llevamos, con lo que ha pasado con Palestina, más, es que el mundo está en una ebullición que es una olla. Sí, la actualidad es vertiginosa, ¿eh? Y mire uno a donde mire, hay argumentos para tertulias muy largas, dilatadísimas. Jesús Vicente, bienvenido una semana más. Muy buenas. La actualidad general, la vuestra también, la de la función pública, la que coordinas en CSIC, pues al rojo vivo, ¿eh? Un sin parar. Un sin parar. Un sin parar. Desde que ha empezado el año hay 11.000 personas en esta comunidad autónoma que no sabe quién les va a prestar la atención sanitaria. Esto hay que abordarlo, luego nos lo cuentas, ¿eh? Y es un tema bastante grave en los años en los que estamos. Porque, bueno, luego nos lo cuentas con más profundidad, pero el titular es que como fase de momentos no hay nada. No hay certezas. Salvo el ministro, que es muy optimista, que se muestra muy optimista, realmente ninguna compañía ha dicho que sigue con la prestación de los servicios. Pues imagínense, los más de 10.000, 11.000 riojanos que trabajan en la función pública, muchos de los cuales seguro que nos ven también cada semana aquí en TVR, con esa incertidumbre, con algo tan fundamental como es la atención sanitaria. Pero empezamos, y lo hacemos ampliando un poco el foco, mirando al ámbito internacional, y lo ha apuntado Pedro, Donald Trump, que marca cada día el paso de la actualidad. Si no son los aranceles, es su propuesta sobre Gaza e Israel. Quizás empezamos por esto, y lo hacemos recordando una de las declaraciones del presidente estadounidense precisamente en torno a este asunto, a la situación del pueblo palestino. Se le entiende bien, lo hemos subtitulado, pero esto ha dicho en torno a la solución para Oriente Medio. The only reason the Palestinians want to go back to Gaza is they have no alternative. It's right now a demolition site. This is just a demolition site. Virtually every building is down. They're living under fallen concrete that's very dangerous and very precarious. They instead can occupy all of a beautiful area with homes and safety, and they can live out their lives in peace and harmony instead of having to go back and do it again. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site. Aranceles, Gaza, México, Groenlandia, Canadá, la Unión Europea. Domingo. China. China, por supuesto China, con esa guerra por el dominio del mundo, pero vamos a centrarnos en esta que no es casualidad que la primera visita de un líder extranjero al presidente estadounidense sea el líder de Israel, ¿no?
Bueno, es que Estados Unidos yo creo que tiene un gran dominio por parte del mundo judío, de la sociedad judía, porque bueno, son capitalistas, son dueños de muchas del el cine en Hollywood está en manos de, yo creo, de capital judío y de judíos. Por lo tanto, es lógico que tenga un peso dentro de la política estadounidense, sea quien sea el que gobierne, republicanos o demócratas. De todas maneras, lo de Trump, pues bueno, es bueno, en fin, una especie de ensalada de diversos temas que nos dejan a todos, pues de alguna manera, descolocados. Yo creo que tiene una parte de razón en algunas de las cosas que dice, porque claro, no todos son disparates y además este hombre, yo creo que tonto no es un empresario que se ha hecho multimillonario al margen de sus escándalos y sus historias. Y uno de los temas que ha dicho es que, claro, Estados Unidos es el que está sosteniendo a la OTAN, el que está poniendo la defensa de Occidente, y es lo que se dijo en su momento el gendarme, ¿no? de las sociedades libres. Y claro, realmente exigir que Europa deje de estar en esta especie de cómoda laxitud en la que prácticamente, Como bueno, decía, decimos, no, para eso Dolce tenemos far niente, ¿no? al gran amigo americano que viene aquí Hulk y nos defiende, pues yo creo que tiene razón en eso. Luego hay otras cosas que son disparates, y esto que ha dicho de Gaza, hombre, haciendo ya un chiste en una zona con todo lo que ha sucedido y la tragedia que hay allí, pues parece que es que va a montar allí un Benidorm 2 y que va a hacer allí, pues eso, una especie de playa. Yo creo que es imposible no la reconstrucción, sino realmente el que aquello se pacifique, porque jamás está detrás de todo esto, jamás no ha desaparecido. Lo han diezmado los judíos o Israel en su batalla, pero realmente es muy difícil reconstruir una ciudad si no encuentras una sociedad que esté dispuesta a recibir el capitalismo y que aquello se regenerara. Y sobre todo, ¿qué se hace con esos gazatíes a los que, Chuchi, comentábamos fuera de cámara? Prácticamente Trump está invitando a que se marchen, a que se busquen otro sitio, otro país. ¿Dónde van a ir? ¿Van a ir a Europa? Tienen que quedar en su tierra, que es su tierra, evidentemente. Yo lo que sí que creo es que aquí en España, en Europa, no conocemos muy bien la situación interna por la que están pasando los ciudadanos de Estados Unidos. Porque a mí, por ejemplo, me extraña sobremanera que con el mensaje que este señor está lanzando haya obtenido los resultados que ha obtenido en unas elecciones. 80 millones de personas de estadounidenses le han dado su apoyo. Es una barbaridad. Con el tema de los aranceles no está engañando a nadie. Desde el principio lo ha estado defendiendo y es lo que está haciendo. Es su manera de presionar para conseguir sus objetivos, que es potenciar la economía estadounidense todo lo que pueda. Y es lo que está haciendo. Y luego yo creo que hay ciertas cosas que se le ocurren en el momento, como esto que ha estado diciendo ahí. En base a quien tiene en este momento en la Casa Blanca, que es el presidente de Israel, pues lanza unos mensajes que no tienen ningún sentido. O sea, es que, bajo mi punto de vista, no tiene ningún sentido. Sino la de crear incertidumbre y enrarecer todavía más el ambiente en esas zonas del mundo. Porque otras circunstancias no se van a solucionar con estos mensajes que lanza el presidente Trump. Los aranceles tienen también mucho interés, luego lo abordaremos. Laura, tu sensación en torno a estas declaraciones, al tema de Gaza y de Israel, ¿cuál es tu percepción? Yo partiendo de que pienso que Trump es un showman, es muy inteligente, pero al final nos vende titulares. Trump tiene a todo un país atrapado, o sea, estamos todo el mundo pendiente de Trump, todo el mundo pendiente de movimientos. Es verdad que tiene movimientos muy certeros, que creo muy inteligentes, y luego se permite el lujo de distraernos con este tipo de cosas que para mí no tienen solidez. O sea, simplemente es algo que lanza, algo que nos propone o que propone sobre la mesa, pero que no es sólido. Destacas esa vertiente espectacular, ¿no? De sus puestas en escena, de su capacidad de él es capaz de atraer, es líder, es un líder nato, sabe lo que dice, cómo lo dice, cuándo lo dice. Cuándo bailar, cuándo mirar a cámara. Recuerden esa foto después del intento de atentado, ¿verdad? Exacto. Qué potencia esa imagen. Exacto. Y bueno, con los aranceles sí que se ha justificado el tema de los aranceles de China, México y Canadá, y creo que es interesante entrar, no sé si se puede entrar ahora o no. Adelante. Pero sí que él ha justificado por qué tiene un 25 frente a un 10 en China. Bueno, yo creo que con China tiene una interdependencia que no le deja ir más allá. Sí que con Canadá y con México él intenta dos cosas. Creo que tiene una política súper proteccionista. Intenta dos cosas. Una,
ha dicho que es la entrada de inmigrantes, no lo quiere. Y segundo, que creo que es un tema importante y que no se habla, es que él tiene una epidemia brutal de droga letal, la más grande de la historia. Sí, Estoy hablando del fentanilo, sí. exacto. 100.000 muertos al año. Creo que no se está dando importancia y que él poniendo ese tipo de arancel, porque la DEA echa la culpa a México, ¿no? México y China. Realmente la droga viene de México, pero sí que está producida con diversos elementos que vienen de China. Entonces él con esos aranceles está intentando frenar un poquito esa epidemia, que no lo vemos y que creo que son movimientos inteligentes y proteccionistas. Bueno, ya ha logrado que haya una movilización, creo que 10.000 agentes de policía van a estar controlando la frontera mexicana. Eso es. Pedro, un mundo global, un mundo que nos afecta aquí a todos. Hay espectadores que dicen, bueno, sí, Trump, Estados Unidos está muy lejos. Cuidado con el vino de Rioja, cuidado con las exportaciones, el aceite, los embutidos, los productos que salen de la Unión Europea, de España y de La Rioja para el mercado estadounidense, que lo observan con mucho cuidado, con mucha incertidumbre. Yo, de luego, disiento de bastantes cosas. Venga, pues de eso se trata. A ver. La primera, el gasto en defensa que tanto cacarea el señor Trump tiene exactamente el 3,5%. Francia lo ha subido al 4%. El fentanilo, por la frontera de Canadá, entran 20 kilos al año. En su anterior mandato ya dijo que iba a construir un muro de 200 kilómetros. Creo que tiene exactamente 8. No tiene más. ¿En México? En México, sí. Lo de los 10.000 soldados mexicanos viene del anterior. Jamás estuvieron en la frontera y jamás van a estar en la frontera. En cuanto a que toda esta historia de subir al único que va a arruinar es al medio oeste americano, que es precisamente el que más le vota. Les van a subir los precios si no nos olvidemos que hay una multitud de fábricas produciendo en México a favor de Estados Unidos. Luego, si ponemos ese 25%, esos productos en Estados Unidos van a valer mucho más. ¿Quién va a pagar ese precio? De luego, los ricos americanos no, el señor Moon no lo va a pagar. Eso no lo van a pagar. El señor de Tesla va a seguir haciendo sus negocios. Yo creo que todo esto es... Schuman decías que es muy inteligente. Yo no sé si lo es o no lo es. Desde luego, como empresario, no fue ningún modelo. Él tiene una fortuna enorme porque su padre ya la hizo. Pero él, recordemos que se arruinó muchas veces, muchísimas veces. ¿Quién le sacaba de esa ruina? Su padre siempre. Luego es contradictorio al 100%. Estamos hablando de los emigrantes. Es que él es emigrante. Es que su mujer no nació en Estados Unidos. O sea, ¿de qué me habla este señor? Es que el señor Netanyahu es vergonzoso que le aguante en esa entrevista cuando estamos hablando siempre de lo que los alemanes hicieron a los judíos, con toda la razón del mundo. Pero no le da vergüenza a este señor estar en esa foto. No se le cae la cara de vergüenza y no se mete debajo de la tierra con 1000 metros sobre él. No se da cuenta que está haciendo lo mismo que los alemanes hicieron con ellos. Es que no se entera de eso. ¿Cómo puede decir el señor Trump que va a desplazar a un pueblo, que va a hacer otra vez un holocausto? Pero Jesús ha vuelto a señalar lo que ya se ha dicho aquí. Es que no podemos continuar en este mundo así. Es vergonzoso. Que tiene la mayoría de los votos, Sí, abrumadora. De chicanos y de negros. No. La mayoría en la mayoría de estados. La mayoría, que es cierto. 80 millones de votos. Democráticamente no se más le puede poder que en poner su primera ninguna pega para su elección, absolutamente ninguna. Es legítimo 100%. Pero eso no quiere decir que no pueda discrepar de ello. Indudablemente, sabemos quién le vota. Le vota al medio oeste americano. Hay muchos emigrantes que no quieren que vayan más emigrantes, porque Sí, además hay una mano de obra, y algunos que les por van a decirlo de mandar alguna fuera. manera suave, barata, que es la que realmente Claro. asume la inmigración. Entonces Estados Unidos vive en gran medida su industria, su Ni más ni agricultura y menos. demás de la inmigración. Pero bueno, Ni más ni menos. El modelo de desarrollo que tienen en Norteamérica es totalmente distinto al que tenemos en Europa. Allí los trabajadores no tienen sanidad pública, no tienen, o si la tienen es muy precaria, no tienen educación pública y todo lo que tú te quieres tener te lo tienes que pagar. Yo no sé, no soy conocedor de la situación económica por la que pasan los trabajadores en Estados Unidos, pero el mensaje de este señor para llegar a la presidencia ha sido
el potenciar esa industria para que permita a esos trabajadores tener más ingresos, precisamente para poder pagarse esos servicios, porque en Estados Unidos depende de lo que tú te ganas, de lo que tú ganas para poder tener. Incluso las pensiones. Incluso las pensiones. Entonces, el modelo de desarrollo es muy distinto. Entonces, por eso decía yo al principio que me gustaría saber, porque yo no lo conozco a fondo, cuál es la situación por la que están trabajando esos millones de personas que le han dado ese voto ante los mensajes que él lanza, ¿vale? Porque él no, en lo que está haciendo en cuanto a aranceles, en cuanto a protección económica de sus empresas, no está engañando a nadie. Eso lo conocían los votantes desde el principio y es precisamente por lo que le han dado el voto. O sea, está claro. así, En el medio oeste y en el voto popular, porque en el conjunto del voto popular ha ganado. Si uno ve, Cosa el que no si uno ve el pasó mapa, Salvo en Nueva York, en California, California, y en no sitios pasó donde en su está primer pues la mandato. progresía, por decirlo así, de Estados Unidos. eso es. Laura, algo que apuntar, que te veía con ganas. Sí, bueno, es simplemente decir que el tema de los aranceles y de los porcentajes, que él ha insistido que no son fijos, tiene un departamento de seguridad nacional detrás que está revisando y que está haciendo una lista con qué y qué tipo de porcentaje va a llevar ese arancel. Por eso hablaba de política proteccionista, ¿no? Porque él va a medir mucho cómo afecta el arancel a su política, a su inflación, para manejarlos al antojo de su beneficio. Es decir, que no son porcentajes fijos Y que Pero luego eso vemos es a muy Trump, difícil. pero En vemos, economía no, pero eso vemos es a muy Trump y difícil. hay Sí, sí, es alrededor difícil. un Y montón probablemente se de le vuelva en expertos. contra. Y lo que está claro Puede es que ser uno. en cuanto ha empezado con los aranceles, dos países han cedido rápidamente. Eso es. Yo luego no sé si Que no llegarán han cedido- que no han cedido nada. por de pronto, en lo que son las declaraciones han cedido, se han comprometido a tomar Se han una dado serie 30 días de medidas, plazo. a una serie de medidas para intentar paliar lo que estábamos hablando, la entrada de inmigrantes o la entrada de estupefacientes, ¿no? Ya ha anunciado que contra la Unión Europea va a actuar. Yo no sé si en conjunto de la Unión Europea o por países país, individualizados. claro. A España, desde el primer momento, le ha lanzado un mensaje muy claro. Que somos BRICS. Sí, pero mucha gente dice Bueno, que se confundió. Yo creo, porque no sabía dónde yo Ya, creo- ya, yo pero creo que no se no ha confundió, sido. ¿eh? Yo creo que tampoco. el mensaje fue clarísimo hacia España. Yo creo que no se confunde. No se confundió, fue clarísimo hacia España, porque además ya en el mandato anterior ya le estuvo mandando mensajes que tenía que, en este caso, más en defensa, que es lo que está buscando el presidente norteamericano con respecto a España. Entonces, los mensajes son claros. Pero vuelvo a repetir lo mismo. ¿En de qué va a antes. repercutir y en qué eso? En lo que Estados Unidos tenga capacidad de producción, nuestros productos pueden empezar a sufrir. Sí, sí. Exacto. Pero Y vamos a ver. en La aquellos demanda en los que no, inelástica. Total. Es en los decir, que no tenga capacidad de producción, pues las medidas serán mucho más laxas y Exacto. Ahí va. Yo creo que se le va a venir encima, porque el mundo hoy no hay una potencia que pueda dominar todo. Pero el ¿qué mundo se hoy le va a- está la muy Unión Europea, pero interrelacionado si no hay todo conciencia ello. de Europa en Eso es la sociedad distinto, europea, pero eso ¿cómo es va a actuar la distinto. Unión Europea? Pero si no hacemos nada, ni nos haga China, ni nos haga Rusia, Pero ni nos eso- haga Estados Unidos, si no eso hacemos nada. Pero eso es diferente. Ahí podríamos discutir cómo reorganizar nuevamente Europa, ser un conjunto, no ser una algarabía aquí de grillos. En eso estamos de acuerdo. Pero estamos hablando ahora del tema Trump. Es que está pidiendo a todo el mundo que invierta en defensa el 5%. Vuelvo a repetir, Estados Unidos invierte el 3,5%. Yo ahí discrepo El contigo, 3,5. Pedro, porque Bueno, los números no se pueden discutir, claro, ¿eh? Francia es un país con un ejército muy potente, pero claro, el PIB de Estados Unidos es brutal respecto a cualquier país de la Unión Europea. Por lo tanto, la comparación entre lo que invierte Estados Unidos y lo que invierte Francia pero es por proporcionalmente porcentajes. no es lo mismo. Pero es No que un tiene nada solo que ver la portaaviones, riqueza que un solo tengas. portaaviones de los que construye Estados Unidos, Nada que ver. resulta que es lo que destina España a defensa. Entonces, yo lo que creo, yo sí que le doy la razón en entender que Estados Unidos no puede seguir siendo el gendarme del mundo y fundamentalmente en este caso de Europa con el problema que tenemos con Rusia y lo de la guerra de Ucrania y que aquí estamos dejándonos pues querer simplemente porque, bueno, legislando, porque es lo que se ha transformado desgraciadamente la Unión Europea, legislando y no acertadamente en muchos de los casos y al final terminamos teniendo que depender siempre de Estados Unidos. Y yo entiendo su reivindicación Pero sí, y me sí. parece que tiene razón para decirlo. Pero si yo estoy de acuerdo contigo en que no podemos seguir dependiendo de la Unión Europea siempre, pero ahí hay una trampa enorme en la forma en que, Bueno, en que el política, presidente... en política todos son trampas. Por supuesto, Pedro. pero el presidente de Estados Unidos, vamos a ver, ¿qué es lo que pide? Más inversión, de acuerdo. ¿Para qué? Si nosotros nunca vamos a tener la potencia militar que él va a tener, si eso es imposible. ¿Qué soluciona con que se invierta más en defensa? Comprar
armamento a las fábricas de Estados Unidos, que es la madre del cordero, que todo es economía. Ya lo dijo aquel famoso, Pero no te confundas, idiota, ha que mandado es la esa economía. Es la economía. Más Y nos inversión, aclaramos. más por parte de Europa, más inversión en Sí, defensa, para que le compremos armamento a él. pero que ha mandado un segundo mensaje, y Claro. sino que los europeos produzcan en Estados Unidos, Claro. que también lo ha mandado. Oye, que esa es otra de... cerramos este capítulo también con la Es vista que es una puesta juerga en la la gestión, industria ¿no? riojana y en los efectos que puedan tener los aranceles, sobre todo para nuestro sector primario. Bueno, también exportamos algunos otros productos, pero especialmente el vino, que mira con mucha inquietud los movimientos del presidente estadounidense. Insistimos, en un mundo global, esto es como la teoría del caos. El aleteo de una mariposa por allí lejos provoca una tormenta aquí. Pues con Donald Trump lo mismo. Y apuntaba muy certeramente de Domingo el argumento de las pensiones, que gracias o por culpa del decreto ómnibus rechazado, troceado y vuelto a presentar, está ahora sobre la mesa. Jesús, hay una pregunta. Si son o no son sostenibles, si se sostiene ese incremento, esa actualización, si el sistema va a aguantar, hasta cuándo, cómo. Menuda en fin, pregunta, Carlos. Vaya pregunta, vaya pregunta. No hay consenso. Cualquiera A ver. sabe lo que va a pasar. Mira, me dice en realización que tenemos también un documento que vamos a compartir con ustedes, que es la Unión de Pensionistas, aquí los logroñeses, convocaron una rueda de prensa diciendo que no confían en ningún partido político, que se sienten manipulados y que no quieren ser mercancía para el mercadeo político. Vamos allá. Los políticos esta vez nos han tratado como mercancía. Nos han usado como arma arrojadiza y las personas pensionadas no somos mercancía. El decreto de ley se tiene que convalidar en el Congreso de los Diputados con el plazo de un mes. Y la verdad es que de los políticos actuales nos fiamos poco, más bien nada. Nos usan de moneda de cambio. Sí, vamos a actualizar las pensiones, pero ya veremos cómo. ¿Cuándo? ¿A cambio de qué? La plataforma Logroñesa en defensa de las pensiones, con ese lamento de sentirse moneda de cambio y con la reflexión que planteábamos aquí. Las pensiones, de nuevo. Pues lo que te En la decía, primera plana. Vaya pregunta. que vaya Jesús. pregunta. En España, por decirlo así muy resumido, hay dos tipos de pensiones, las contributivas y las no contributivas. Las contributivas se nutren de las retenciones que se hacen a los trabajadores y las no contributivas se nutren a través de los impuestos generales Eso del es. Estado. Yo veo aquí varios problemas. Las contributivas, según todos los estudios, lo que dicen es que hace falta 2 trabajadores por cada pensionista para poder mantenerlas. Estamos entrando en unos años en los que se van a empezar a jubilar los baby boomers, que es el incremento de natalidad que tuvimos entre 1960 aproximadamente y 1975. Lo que va a hacer ahora mismo estamos el 2-1, o sea, 2 trabajadores por pensionista. En cuanto cambie esta tendencia, las pensiones contributivas van a tener muchas dificultades para mantenerse. Y las que se nutren a través de los impuestos generales, en este país tenemos un gravísimo problema, que es el tema de los salarios. El tema de los salarios son bajísimos. Y los trabajadores, directa o indirectamente, mantienen los 2 tipos de pensiones, ya sea por retenciones o sea vía impuestos. Si los salarios son bajos, las retenciones son bajas. Si los salarios son bajos, el consumo es bajo, con lo cual los impuestos disminuyen y las aportaciones disminuyen. Se va a mantener, bajo mi punto de vista, el Gobierno debe empezar a tomar medidas para poder mantener el sistema de pensiones. Nadie se va a atrever. Bueno, pueden ser medidas que no tengan por qué afectar. Tenemos que incentivar la natalidad, tenemos que incentivar las inversiones. Las inversiones en España. A mí me hace mucha gracia cuando en los políticos españoles dicen tenemos un paro estructural del que no se puede bajar. No. Pero no nos tenemos que conformar con que tener un 5, un 6, un 7% de paro y que eso no se pueda bajar. Lo que tenemos que hacer es invertir para intentar atraer la suficiente inversión que ese paro se revierta. Todo lo que se dedique a otra cosa que no son, por ejemplo, pensiones, por ejemplo, subsidios de desempleo, lo que te va a detraer es de capacidad económica para mantener las pensiones. Porque al final es dinero que se tiene que repartir entre más cosas. Debemos incentivar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral. Hoy en día se está dando la circunstancia de que hay muchas personas mayores trabajando y muchos jóvenes viviendo de subsidios, que ese es un grave problema, y a ver cómo lo atajamos. Entonces, a ver cómo se
una buena manera es atraer más inversión, que existan más puestos de trabajo en este país. Y luego otra manera que tenemos que estudiar a ver cómo solucionamos es esas jubilaciones tan masivas que va a haber estos años, ¿cómo se van a cubrir con la población que tenemos? Porque después del baby boom, la natalidad ha caído estrepitosamente. La pirámide se ve. Entonces, ¿Cómo se en va teoría, estrechando? no hay gente suficiente para cubrir esas vacantes que van a dejar libres los trabajadores que se van a jubilar. La más joven de la tertulia, Laura, ¿cómo ves este desafío? Bueno, pues yo lo veo totalmente insostenible. Estamos en un momento en el que España está medias recaudando. tintas, ¿eh? Sí, sí. Está Totalmente recaudando insostenible. fiscalmente muchísimo. Sin embargo, los pensionistas crecen, los trabajadores disminuyen, la tasa de cobertura obviamente no cubre, disminuye y la deuda se dispara. ¿Qué pasa con el gobierno? Que está vendiendo de nuevo un titular para cazar votos y mantenerse donde está. Voy a hablar de datos. En 2007 las pensiones ocupaban un 33% del gasto público. En 2024 estaba por encima del 50%. Son cifras que son para estudiar. Sí, sí. Se gasta en pensiones lo mismo que en sanidad, deporte, transporte, seguridad. O sea, es una barbaridad. Todo eso junto se gasta igual que en las pensiones. Es una barbaridad, es para plantearlo. Sí, sí. Para mí totalmente insostenible. Obviamente hay que hacer algo, pero el gobierno se está limitando a simplemente mantenerse en el poder con este titular. Y lo que invito a la gente es que antes de votar se plantee si lo que está votando es sostenible o no, porque creo que es el mayor problema. Quedan 5 minutos, así que 5 minutos antes de la publicidad. Así que telegráficamente, Domingo y Pedro. Venga, No, Domingo. Domingo. Bueno, yo creo que al margen de la tramitación de ese decreto ómnibus, que me ha parecido una verdadera estafa, porque ahora hay un juego pernicioso político en el que se mete un palacete que se le regala a un partido político sin tener ninguna titularidad, y cuando ha habido sentencias de distintos tribunales europeos y españoles que ¿Cómo han te tenido... gusta enredar? No, es que es la pura verdad. Es que además, claro, todo esto están gobernando con el apoyo de unos partidos que, claro, dice que son progresistas, y el Partido Nacionalista Vasco y el Junts per Cat, desde luego de progresistas, no tienen absolutamente nada, todo lo contrario. Pero bueno, al final la frase para mí es que yo creo que el sistema de pensiones en España en estos momentos, lo ha explicado muy bien Laura, es una estafa piramidal. Es decir, no tiene sostenibilidad posible. Y claro, ves a los pensionistas que se quejan, no digo que sin razón, pero las pensiones probablemente tendrían que bajar. Ya pasó en Grecia. Sí, sí, pero en Grecia por claro, obligación y con un drama es que es social imposible sostenerlo, y Chuchi absoluto. lo ha dicho muy bien también. Es Pero decir, que es que al final, si bajan las pensiones, vas a crear más dependientes, porque les vas a tener que dar más subsidios, porque no llegan para mantener el nivel de vida. No es cierto eso. No es cierto eso. Domingo, El Pedro, señor que cobra 2.300 euros al mes en este país no tiene ningún problema para vivir, porque hay muchos, parece mentira que seas Pero que no- de un sindicato. pero que no todas las pensiones- hay miles de personas Pero en que este no todas país las personas en trabajando, este país cobran trabajadores, 2.300 euros. muchísimas, trabajadores en este La país minoría, cobrando no la 1.500 euros. No puede cobrar una persona trabajando 1.500 euros y una persona jubilada Sí, que 2.300. es lo primero que he Eso dicho. es Sí, irracional. lo primero que Luego, hay que no mirar me son los digas salarios que en no este pueden país, vivir. que tenemos un El problema señor grave. que tiene 2.300 euros no va a tener ningún problema para vivir. El problema que lo tiene es el funcionario que gana 1.600 euros. El trabajador de cualquier índole que gana menos de 1.600. Ese es el que tiene el problema. Lo ha dicho, en eso coincidís. No, En eso no, coincidís. Cuando hablas no me has sí. escuchado. Lo En que eso dice, coincidís, Laura dice que piensen, que van a votar, claro, pero que piense todo el mundo, no solamente Claro, una claro. facción, que piense todo el mundo. Si pensásemos lo que vamos a votar, a lo mejor les corríamos a Bueno, ya gorrazos más en que vez de pensar, votar. sino entrar en profundidad, ¿no? Porque Claro. yo creo que se votan Yo titulares. creo que España, siempre. España, que tiene un problema con las pensiones y con otras muchas cosas, con los partidos que decía Domingo, que es muy cierto, pero todo eso parte del mismo sitio, de que somos incapaces de cambiar la estructuración que tiene este país en su funcionamiento económico, en su funcionamiento industrial. Cambiemos de una vez, corrijamos lo que hay que corregir
y nos pongamos a nivel de otros países mucho más Yo avanzados añadiría, que nosotros. Pedro, Y 10 que- segundos, Porque Carlos, si no, solamente. Sí, Ya sí. no no- vamos nunca a avanzar, es igual. Que algo quiere... Mercedes. Ya que me ha hecho puntilla. mención, dice que parece mentira que sea sindicalista. Cuando es he que- hecho la exposición, uno de los problemas que he identificado para el sostenimiento de las pensiones ha sido los bajísimos salarios Eso que es. tienen los trabajadores en este Sí, país. que eso estamos de acuerdo. Porque son los encargados de mantener directa o indirectamente los dos tipos de pensión, tanto las contributivas como las no contributivas. Y es una de las cosas que las que deberíamos incidir. Funcionarios y no funcionarios, no nos Además, olvidemos. Jesús lo Y- subraya siempre que puede. Y la siempre segunda que- cosa sí, que... sí. eso, Las más bajas, las más bajas las pensiones- tenemos los autónomos las toda la vida. pensiones de 2.300 No los euros funcionarios. no son nos las engañemos. mayorías de las que se cobran en este país. No, no, los funcionarios tienen muchos, 2.300 euros al mes. Los funcionarios Muchos. tienen Muchísimo. 2.300 euros Jubilados, aquellos que 2.300 al son mes. de la máxima categoría. Claro El que hay A1. muchos. Hay muchos. Pues habrá, pues en esta comunidad, todos los que sean Los A1. enseñantes, todos. Los docentes, no todos, porque hay A1 y A2. Los profesores, Que yo que sepa, son los profesores todos. los profesores, que son los docentes de los institutos, sí. Los maestros, que son los profesores de los colegios, no, porque son A2. Entonces, la diferencia es... De esto Buscaré el Jesús próximo sabe. día, De pero esto creo que Jesús cobran sabe. más. Yo añadir un par de no, cosas. venga. Una que, claro, que son más de 9 jubilación. millones, 10 millones de pensionistas y eso es una tentación permanente de cualquier partido político de mimarlos en el peor sentido de la Claro, palabra. es una masa por eso. electoral Y luego creo que es un muy error sensible. el seguir indexando la inflación al poder adquisitivo de las pensiones. Creo que deberían congelarse, no solo bueno, probablemente las más altas Sobre con toda todo las más seguridad, altas. las de tipo medio o bajo, evidentemente mejorarlas, las de viudedad también, porque ha habido una polémica también con las pensiones de viudedad y finalmente, bueno, todo esto pues tratar de racionalizarlo. Lo que no se puede estar es permanentemente jugando con esos 10 millones de votos, de los cuales hemos visto unos representantes aquí en Logroño quejándose del juego que hacen los partidos políticos, porque eso no conduce nada más que a lo que he dicho, es una estafa piramidal y vamos hacia el abismo. Las pensiones ya están capadas, a un tope. Ya están. O sea, me parece que son los 2.300 euros que decía Sí, Pedro. pero Están el ya resto capadas. pues se siguen Ese es el ligando tope que a se puede la, poner. a la inflación, cuando hay una inflación por otra parte pues bastante alta. Que tenemos que hacer una pausa. Publicidad, segundo bloque. ¿Cómo está hoy? El tema, Pedro, hay que pedir a la dirección de la cadena más Yo lo horas. digo, Más horas. Es más que no horas da de tiempo programa. de desarrollar los temas, los tienes que sacar muy rápidos y esto Bueno, es así un- sintetizamos, sí, eso Pedro. es. Así es un desbarajuste. Ahora volvemos, no se vayan. Hasta ahora. Gobierno de La Rioja.